gracias, Señor, te bendecimos. Te honramos, Dios, por tu misericordia. Te honramos, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido bueno. Hasta el día de hoy has sido fiel, Padre Santo. Hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor. Tu presencia nos ha fortalecido. Tu presencia nos ha bendecido. Tu presencia nos ha guardado, Señor. Se ha cumplido, Padre, para con nosotros y nuestra familia, que nosotros estamos bajo tu sombra, estamos bajo tu manto, Señor. Te damos gracias, 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 porque has dado la provisión de alimentos, Señor, porque has dado, Señor amado, la alegría, el gozo, porque has dado, Señor, el sustento necesario para nosotros y nuestra familia. Aún en tiempos de dificultad, Señor, hemos podido creer, hemos podido vivir y hemos podido sentir que tú nos bendices, que tú nos amas, que tú nos sustentas con tu diestra, Señor. Te doy gracias, porque podemos declarar con toda seguridad que somos tus hijos, Señor, porque nos has guardado, nos has bendecido, porque nos has sostenido con tu diestra, Señor, porque te has glorificado, Padre Dios, en medio de la necesidad, has mostrado la provisión tuya, en medio de la preocupación, Señor, nos has dado tranquilidad, Padre. Gracias, 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 porque hoy podemos venir a este lugar para adorarte, para exaltarte, para declarar tu grandeza, mi Rey. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es tu nombre. Abre los cielos, Señor. Bendícenos aún más, papá, pero que podamos nosotros también, Señor, reconocer, papá, lo que en nuestra vida no te agrada, y que podamos acercarnos a ti sabiendo que al que a ti viene tú no despreciarás. Te pido, Padre Dios, que perdone nuestro pecado. Te pido, Padre Dios, que perdone nuestra maldad. Te pido, Señor, que perdones todo lo que no es agradable a ti, que quites de nuestra vida, Señor, todo lo que nos impida acercarnos, y que en aquellas cosas que es necesaria nuestra decisión, que lo hagamos, Señor, que lo hagamos, Señor. Papá, levántate, 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 con poder y autoridad, levántate, Señor. Oh Padre, necesitamos sentir tu presencia, necesitamos sentir tu amor, necesitamos sentir la seguridad del perdón y la reconciliación contigo, mi Dios. Oh Padre, llévate de nosotros todo lo que nos impida adorarte y exaltarte, Señor. Ayúdanos a vencer con el bien el mal. Ayúdanos a dejar a un lado las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a limpiar nuestra mente, a renovar el espíritu de nuestra mente. Que dejemos a un lado, Señor, la idolatría, la hechicería, los pleitos, las contiendas, las disensiones, Señor. Que dejemos a un lado, Padre, todo lo que nos deje adorarte y exaltarte. Los celos, las iras, Señor, la amargura, la envidia, Señor, resentimiento, rencor, que lo dejemos atrás. Te lo pido hoy, te lo pido hoy, te lo pido hoy. Y exáltate, y exáltate, exáltate en nuestra vida, Señor. Gracias, 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 porque sé que tú tienes control de toda situación, porque sé que tú tienes control, papá, de todo, Señor, toda circunstancia. Y aunque alrededor, Padre, todo es aflicción, inquietud, preocupación, creemos, Señor, que tú tienes control de todo, mi Rey. Gracias, gracias, gracias. Te alabamos, te exaltamos. Pedimos, Señor, perdón por nuestra vida. Pedimos, Señor, perdón por nuestra familia. Pedimos, Señor, perdón por nuestra nación también. Oh Dios, levántate. Oh Dios, exáltate. Oh Dios, ayúdame. Pedimos perdón por nuestra tierra, mi Dios.
Te pido que sanes, Señor, que sanes, que abras los cielos, Dios. Pero que también entendamos, Señor, el propósito que tienes en todo esto. Como iglesia, Señor, como individuos, Dios. Que entendamos tu deseo, que entendamos lo que tú anhelas, Señor. Eres grande, eres grande, eres grande. Eres grande, eres grande, eres grande. Eres grande, eres grande, eres grande. Oh, Saboraba, Sharaba. Oh, Rababa, Shaba. Inda Rababa, Cámara, Babaso. Oh, Bababa, Shende, Rebenta, Rabaso. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, Señor. Y que tu gloria corra, que tu gloria corra, que tu gloria corra, que tu gloria corra, que tu iglesia se levante, que tu iglesia, Señor, cumpla su papel en este tiempo, papá Dios. Oh Padre, gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, gracias. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Gracias, Dios. Somos tus hijos. Abriste el mar para que yo camine. Gracias. Levántate hoy. Gracias, Dios. Quiera pasar a mamá. Levanta tus manos y dile gracias, porque soy tu hijo. Soy tu hijo. Oh, que avanzará. Oh, gloria a ti. En tus manos estamos. En tus manos estamos. Oh, en tus manos estamos. Somos tus hijos. Hijo de Dios. Somos tus hijos. Con tus manos levantadas dile gracias. Con tus manos levantadas dile gracias. Yo solo sé que soy su hijo. Él es mi padre. Y mi padre me ama. Yo solo sé, díselo, que yo soy su hijo. Él es mi padre. Y mi padre me ama. Aleluya. Que yo soy su hijo. Él es mi padre. Y mi padre me ama. Aleluya, aleluya, aleluya. Que yo soy su hijo. Y Él es mi padre. Y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Sí, Señor. Que yo soy hijo de Dios. 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 Sostén tus manos en alto y adora al Señor. Levanta tu voz y declara su grandeza. Levanta tu voz y declara que Él es grande. Levanta tu voz y declara que no hay nadie como Él. Levanta tu voz y dile gracias, gracias. Porque hasta hoy me has guardado, gracias. Porque hasta hoy has guardado mi familia, Señor, gracias.
porque hasta hoy me has sostenido. Gracias, porque cada día entiendo más, Señor, la magnitud de tu amor y tu fidelidad. Gracias, bendito Rey, te adoro y te exalto, te doy la gloria. Eres el más precioso. El más precioso, eres el más hermoso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir, palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres el grande, que tú eres incomparable, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo, la razón por la que vivo es por ti, es por ti. Toda mi vida está en ti, toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy, todo lo que soy y lo que espero ser, están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy, todo lo que soy y lo que espero ser, están en la persona de Jesús, de Jesús. Dile una vez más al Señor, eres el más precioso, el más precioso, eres el más hermoso, el más hermoso. Palabras faltarían para decir, palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres el grande, que tú eres incomparable, eres incomparable. La razón por la que vivo, la razón por la que vivo es por ti, es por ti. Toda mi vida está en ti, toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy, todo lo que soy y lo que espero ser, están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy todo lo que soy y lo que espero ser, están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús, están en la persona, están en la persona de Jesús. Levanta tu voz y dale gracias al Señor, porque te ha escogido, te llamó con nombre propio. Dale gracias al Señor, porque su misericordia permanece aún. Dale gracias, porque Él es Rey entre los reyes, porque Él es Señor entre los señores. Y aunque contra nosotros se levante guerra, seguiremos confiados. Aunque vengan 1000 por un lado, 1000 por otro, 10,000 por nuestra derecha, seguiremos creyendo y seguiremos adorando al Rey de Reyes y Señor de señores.
Bendito eres Dios. Bendito eres Dios. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, y no va a avanzar, y no va a avanzar, vengo a avanzar. Levanta tu voz, levanta tus manos. Espíritu de Dios llena. Espíritu Santo ministra cada vida. Ministra en cada hogar. Ministra a cada familia. Ministra a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Trae libertad. Trae gozo. Trae aliento y fortaleza, papá. Y mamá avanzó, mamá avanzó. Rompe cadenas, Dios. Une yugo, Señor. Trae libertad. Levanta al caído, fortalece al débil. Abre los cielos, papá. Abre los cielos, papá. Trae provisión. Trae provisión. Trae provisión. Todo el pueblo para su familia, papá. Trae sanidad al enfermo. Restaura las familias. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré.
Señor, porque eres bueno. Inclina tu rostro y adora al Señor. Inclina tu rostro y dale la gloria al Dios, al Todopoderoso. Inclina tu rostro, levanta tu voz, declara su grandeza. Padre, yo te pido que ministres de tu amor a cada persona. Padre, yo te pido que ministres de tu presencia a cada vida. Padre, yo te pido que traigas libertad y sanidad. Yo te pido, Señor, que traiga, Dios, tu verdad. Tu verdad. Que la realidad que vivimos, Señor, sea cambiada por tu verdad. Te lo pido hoy. Te lo pido hoy. Cuando nadie me vio, Amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida. te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, Te amo más que a mi vida. te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. adoramos. Declara que Él es grande y poderoso. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú eres grande y tu misericordia es para siempre, Dios poderoso. Dile: gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad, Dios, porque hasta hoy sostienes, porque hasta hoy alientas y hasta hoy fortaleces, Señor. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer.
prodigios y en la fuerza de su mano hay poder y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Es el Señor, maravillosos sus prodigios y en la fuerza de su mano hay poder y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré y solo ante Nazaret pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Es el Señor, maravillosos sus prodigios y en la fuerza de su mano hay poder y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré y solo ante el Nazaret pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor.
gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía, En su presencia. así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía. En su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Gloria a Dios, y quien vive, y a su nombre, y a su pueblo. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gloria a Dios. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Si tienes a alguien de tu familia allí, mírale a los ojos y dile: como nuestro Dios no hay otro. Como nuestro Dios no hay otro. Él es Rey, Él es Señor, Él es Todopoderoso, y damos gloria a Él, porque hasta hoy su misericordia ha sido manifiesta en nosotros y en nuestra familia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por tu paciencia, por tu benignidad. Gracias, porque hasta hoy nos ha sostenido. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es declarar su grandeza. Y creo que la mayoría extrañamos el volver a reunirnos como iglesia. Pero como hemos dicho en estos días, yo creo que eso todavía va a demorar un tiempo para estar en los templos. Les compartía de la necesidad de estar orando, porque muchos están entregando los locales donde se reunían, porque no ha dado, porque se paga arriendo y no es posible sostener esto así. Pero damos gracias a Dios, porque en medio de esta situación creo que Dios nos está enseñando, Dios nos está mostrando qué es lo que Él quiere, y creo que Dios nos está llevando a un nivel diferente, a un nivel distinto de su gloria, de su presencia. Y creo que Dios está enseñando a la iglesia de que definitivamente hay otra forma de cumplir la comisión. Creo que para muchos, de hecho, este tiempo era necesario, era bueno. Y hoy adoramos a Dios porque definitivamente en medio de la adversidad,
es donde conocemos su fidelidad. Cuando las cosas están bien, andamos tranquilos. Pero cuando las cosas se complican, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, podemos declarar que allí es donde Dios se manifiesta, allí es donde Dios se glorifica, allí es donde Dios hace su obra. Y nos enseña lo que dice la palabra, que allí nuestra fe es probada para que cuando esto se cumpla, seamos perfectos, seamos cabales. Damos gracias a Dios porque definitivamente muchas cosas van a cambiar. Cuando Dios nos permita reunirnos, creo que muchas cosas van a cambiar. Y estoy convencido aún más de que después de este tiempo, muchos que pensábamos que eran del cuerpo de Cristo, nos vamos a sorprender porque no van a estar. Y muchos que creímos que nunca iban a amar pertenecer a este cuerpo, van a venir y van a buscar de la presencia del Señor. Yo creo que estamos definitivamente en la última hora. Estamos en la última hora. Y la recompensa que vamos a tener de todo esto va a ser grande. El fruto no va a ser poco. Porque el Evangelio está llegando a mucha gente. Muchas personas saben que la iglesia ahora, y aunque muchos hoy de pronto levanten su voz para criticar y preguntar que dónde está la iglesia, yo creo que hoy se está mostrando que cuando la iglesia se une en oración, cuando la iglesia se une para pedir, para clamar, para interceder, la mano de Dios se mueve, la mano de Dios no se queda quieta. Y creo que Dios nos va a dar la oportunidad, nos va a dar el privilegio grande de escuchar el testimonio de esto que se está haciendo, de esto que está pasando. Igual, así nos congregáramos, muchas cosas no van a ser iguales por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? No sé. Sigo también convencido de que Dios aún nos va a dar la oportunidad de extendernos. Dios aún nos va a dar la oportunidad, porque todo esto nos está llevando al cumplimiento, la última cosecha. Esto es la última cosecha, y yo sigo creyendo que esto hace parte de lo que la Biblia llama la última trompeta, la final trompeta antes del arrebatamiento de la iglesia. Y Dios nos está mostrando la realidad de su palabra y que su palabra se cumple. Yo quisiera que habláramos hoy, no sé si ya lo habremos tratado, no recuerdo, pero creo que con un grupo de jóvenes telefónicamente, cuatro jóvenes, lo tratamos hace unos días. Quiero que hablemos del fruto del Espíritu. Hablemos del fruto del Espíritu. En un tema anterior compartíamos que lastimosamente muchas personas en este tiempo, muchos creyentes, se dedicaron a poner sus ojos en los dones, las manifestaciones del poder de Dios. Muchas personas que quieren andar siguiendo y quieren andar buscando las manifestaciones del poder de Dios. Recordemos que los dones del Espíritu están descritos en la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 12. Pero allá en el versículo 31, si no me equivoco, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, nos llama la atención y nos dice de que podemos procurar los dones mejores, pero hay un camino que es mucho mejor. Y allí luego comienza el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, la famosa descripción del amor, las características del amor, la preeminencia del amor. En algunas Biblias no dice la preeminencia del amor, el título dice el don más grande, lo llama el don más grande. También compartíamos de lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, cuando Él dice que conocerían a los que son de Él por sus frutos. Que en ese tiempo muchos vendrían a Él y le dirían: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Pero Jesús los miraría y les diría: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces lo que realmente vale como garantía de que alguien camina con el Señor no es la manifestación del poder, no es la manifestación del don.
El apóstol Pablo es claro al decir que la mayor manifestación de que Dios está en una persona es el amor. Y más allá del amor, el fruto completo del Espíritu. Quiero que abras tu Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Primera carta a los Corintios, 2, capítulo 2. El 12 es el fruto del Espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Para algunos de los que están aquí hoy, este tema ya es conocido. Dice el versículo 14 de la segunda carta a los Corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15 de una vez. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo creo que para nosotros hablar del fruto del Espíritu, primero debemos comenzar a hacer un recorrido rápido de los tres tipos de personas, o un recuento rápido de los tres tipos de personas que nosotros podemos encontrar en nuestro tiempo, y yo creo que ha sido en toda la historia de la iglesia. El primero, versículo 14, nos habla del hombre natural. Nos habla del hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. El hombre natural es aquel que no ha cumplido lo que está escrito en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, donde dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, el hombre natural es todo aquel que no ha pasado de ser creación de Dios. Porque para poder llamarnos hijos de Dios, no olvidemos eso, es necesario cumplir esos dos requisitos, ¿cierto? Creer en él y recibirlo. A los que creyeron en él y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo, ¿cierto? Es lo que dice o lo que podemos decir de este pasaje. Y ese hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque para él son locura. El segundo grupo que podemos mencionar es el que está en el versículo 15 y versículo 16, donde dice la palabra que el hombre espiritual discierne, el hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿cierto? Diríamos entonces que el hombre espiritual es aquel cristiano que es dirigido, 1, 2, facultado y habilitado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces volvamos. El hombre espiritual es todo aquel que es hijo de Dios, todo cristiano, que es dirigido, facultado y habilitado por el Espíritu Santo. Muy bien. Además de eso, entendamos que el hombre espiritual podrá juzgar las cosas espirituales porque el espiritual es aquel que tiene la mente de Cristo. Entonces no va a juzgar según la carne, no va a juzgar según la maldad, no va a juzgar según el mundo, sino que aprenderá a juzgar todo conforme Dios lo juzga y verá las cosas conforme Dios las ve. Pero hay un tercer grupo que podemos encontrar en nuestro tiempo y es el hombre carnal. El hombre carnal. Quiero que miren lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El hombre carnal es aquel cristiano que vive una vida cristiana, valga la redundancia, es aquel cristiano que vive una vida cristiana de derrota, porque trata de vivirla en sus propios medios, en sus propias fuerzas, conforme a su esfuerzo y según sus propios conceptos. Ahora, es necesario entender que ese creyente carnal es el que trata de alimentarse de la vid, que es Cristo, mediante sus propios esfuerzos, sin dejar que sea la vid la que le suministre el alimento. En otras palabras, quiere hacer las cosas por sí mismo, ¿cierto? El Señor Jesús, hablando de esa palabra de la vid, el Señor Jesús, en el Evangelio según Juan, capítulo 15, dice él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aunque no lo creamos, hay gente que habiendo conocido la palabra, que habiendo recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador inclusive, todavía quieren llevar una vida cristiana según su propio criterio. Entonces tenemos tres grupos. El primero era el carnal, el segundo el espiritual y el tercero el natural. El hombre, el natural es el primero. Natural primero, segundo espiritual y el último es el carnal. Ahora, nosotros deberíamos evaluar a qué grupo pertenecemos, en qué grupo estamos. O somos creyentes carnales, o somos creyentes espirituales. Nosotros no podemos decir, si ya conocemos la palabra, si ya conocemos la verdad, si ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no podemos decir que pertenecemos al primer grupo, que es el de los naturales, porque esos no han conocido la verdad. Los otros dos grupos, el espiritual y el carnal, han conocido la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre el espiritual y el carnal? Que el espiritual ha sido facultado, ¿cierto? ¿Cuáles son las características que mencionamos? Dirigido, facultado y habilitado por el Espíritu. Vive una vida cristiana de victoria. Es aquel que es capaz de mantenerse firme porque está alimentándose constantemente de la vid que es Cristo y tiene una buena relación, una buena intimidad con el Espíritu de Dios. Ese es el espiritual. El carnal, en cambio, habiendo conocido la verdad, todavía pretende vivir la vida cristiana conforme él piensa y conforme él quiere, ¿cierto? Aún muchas veces dejando a un lado los consejos bíblicos para poner por encima su concepto. Y todo aquel que quiere poner su concepto por encima de la instrucción de la palabra, por encima de la instrucción de Dios, estará abocado, dirigido a una derrota total en su vida cristiana. Por esa razón es que nosotros debemos explicar que mucha gente, que aún habiendo estado en el púlpito predicando la palabra, mucha gente que aún habiendo estado en el púlpito dirigiendo la alabanza y que aún muchos habiendo sido líderes de la iglesia, ¿cierto? Un día estuvieron, pero de pronto ya no estuvieron más, porque todavía no habían podido entender la necesidad de vivir su vida cristiana aferrados a Cristo, que es la vid, y en intimidad personal con el Espíritu Santo de Dios. Y lo veíamos bien. Pero pasó un año, pasaron 2 años, vino una crisis, vino una situación complicada y decidieron volverse atrás, decidieron volverse al pecado y la maldad. Ahora, ¿a qué grupo pertenecemos? Deberíamos evaluarnos. O somos creyentes espirituales o somos creyentes carnales, ¿cierto? El creyente carnal deja a Cristo a un lado. El creyente espiritual tiene a Cristo como el centro de su corazón, ¿cierto? Entonces el hombre natural él está por encima de todo y Cristo está por fuera.
¿cierto? El trono del hombre natural está ocupado por él mismo y Cristo está fuera de su vida. El trono del hombre carnal está ocupado por el hombre mismo. Y aunque Cristo está en su vida, Cristo está hecho a un lado. No le entrega totalmente el trono al Señor. Y el hombre espiritual le entrega el trono a Dios, le entrega el trono a Cristo y él se hace a un lado para que sea Cristo quien gobierne. Ahí tenemos entonces los tres tipos de personas. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿A qué grupo perteneces? Ahora, si nosotros miramos, encontramos una tremenda sorpresa. Y es que si el creyente carnal y el creyente espiritual están dentro de la iglesia, están en nuestras congregaciones, entonces encontraríamos nosotros que en la iglesia, aunque nos sorprenda, encontramos dos tipos de frutos. ¿Cuáles son esos dos tipos de frutos? Los frutos del Espíritu, que son manifestados por el espiritual, y cuáles serían los otros frutos. Las obras de la carne, ¿cierto? Mire, si nosotros nos paramos y hacemos una evaluación de lo que es la iglesia, encontraremos que hay creyentes que viven en el fruto carnal, pero hay creyentes que viven el fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5. Está en diga negro. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos desde el versículo 16. Y entendamos cuál es el fruto del carnal y cuál es el fruto del espiritual. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Dice la palabra: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia. No le está escribiendo a naturales. Le está escribiendo a gente que ya ha conocido la verdad de la palabra. Pero el apóstol Pablo les exhorta y les dice que deben andar en el espíritu. Andar en el espíritu. Y andar en el espíritu no es levitar, no es flotar, no es tener una aureola sobre nuestra cabeza. Andar en el espíritu implica rendir totalmente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Significa morir a nosotros mismos para que sea Él quien viva en nosotros. Entonces Pablo les dice: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Mi amado, quiero decirle algo. Eso de no satisfacer los deseos de la carne, Dios no lo va a hacer por mí. Dios no lo va a hacer por ustedes. La decisión de no satisfacer los deseos de la carne depende de quién. Depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? Es tan sencillo como esto. El que está fornicando, el que está adulterando, le dice: ay Señor, quita a esa persona, apártala de mí, ¿cierto? ¿El Señor la va a quitar? No. Soy yo quien debe decidir. No quitarla, sino apartarme. Es muy diferente. ¿Es claro o no es claro? ¿Cierto? Entonces Pablo les está diciendo es que ustedes son los que deben hacerlo. Ustedes deciden o andar en el espíritu o deciden satisfacer los deseos de la carne. Ahora, versículo 10. No es culpa de Dios que el creyente ande satisfaciendo los deseos de la carne. No es creyente de la iglesia. No es culpa de la iglesia. Y tampoco es culpa de los líderes y los pastores de la iglesia. Porque esa es una decisión personal. O ando en el espíritu o satisfago los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne.
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¡Qué tremendo! ¿Quiénes se están oponiendo? ¿Quiénes se están oponiendo? El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Aquí cuando miramos la Reina Valera y habla de espíritu, la palabra espíritu no se está refiriendo al espíritu del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Se está refiriendo a la obra del espíritu que quiere hacer en nosotros. Y es mantenernos, dirigirnos, guiarnos a toda verdad y mantenernos en santidad. Entonces, mientras el Espíritu de Dios nos quiere guiar a la santidad, la carne nos quiere apartar de allí. Y mientras que la carne nos quiere jalar y nosotros cedemos a ella, el Espíritu está trabajando para no dejarnos llevar. Pero al final, la voluntad del ser humano es la que va a tomar o va a determinar cuál va a ser el resultado. ¿Vamos bien hasta ahí? Es tan tremendo que también podemos compararlo con la pelea de dos perros para pelear, mala práctica. Pero el que tiene los perros para pelear ya sabe cuál perro va a ganar. Y la gente no sabe eso. ¿Y cómo sabe él cuál perro va a ganar? Porque a ese es el que le da buen alimento antes de la pelea. Al otro lo deja aguantar hambre durante un tiempo. Entonces el que no ha comido, cuando llega a la pelea está débil. Y el otro que está fuerte porque se ha alimentado, va a ganar. Cuando yo dejo de alimentar el espíritu, entonces siempre, escúcheme esto, la carne va a vencer. ¿Y cómo alimento yo el espíritu? A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia, ¿sí o no? Y a través del compartir los unos con los otros, como iglesia, como cuerpo que somos. Cuando yo dejo de hacer esas cosas, la carne se fortalece. Y por eso se hará mucho más fácil para el creyente, para nosotros, mentir, fornicar, adulterar, tener envidias y andar en pleitos y andar en contiendas. Por eso Pablo les dice, señores, ustedes tienen dos opciones para escoger: o alimentan o andan en el espíritu, o alimentan su carne. Pero la decisión es de cada quien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Versículo 18 dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, la carne, esta ley. Bueno, eso de la ley otro día lo podremos explicar mejor. Y dice el versículo 19: y manifiestas son las obras, de la carne. Eso de manifiestas quiere decir que son visibles. Quiere decir que sería fácil identificar a un creyente carnal de un creyente espiritual. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Vamos a mirarlas. Primero, aquellas que tienen que ver con la moralidad y la sexualidad. ¿Cuáles son esas obras? Ten en cuenta esto: el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. El adulterio, la fornicación, la lascivia y la inmundicia, ¿cierto? Y muchas veces dejamos que esas cosas afloren en nuestra vida y nos mantenemos en ella y no nos apartamos de ellas. ¿Sí o no? Ahora, ¿habrá adúlteros en la iglesia? Sí. ¿Habrá fornicarios dentro de la iglesia? Sí. ¿Habrá gente inmundos y eso es lascivia? Yo creo que es como morbosidad. Dentro de la iglesia yo creo que sí. ¿Cierto? Pero ahí es donde yo debo entender de que esas obras son manifiestas en creyentes que no han rendido totalmente su vida a Cristo Jesús. Ahora, también nosotros debemos comprender que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 7, allí encontramos aquel famoso pasaje de: lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago.
Pero también dice el capítulo 7 de Romanos, el capítulo 7 de Romanos, de que gracias doy a Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol toma lo mismo. Es que todo depende de si usted decide vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Porque para el que anda en el Espíritu no hay ninguna condenación, dice Romanos capítulo 8. Comenzando el capítulo 8. Entonces, esas situaciones, esas obras de la carne podrán llegar a atacar, podrán llegar a querer manifestarse, podrá llegar un momento de debilidad en mí que quiere manifestarse, pero yo debo tener la suficiente capacidad, el suficiente discernimiento y el suficiente amor por la palabra, por Dios y por mí mismo, para decirle a esa obra de la carne, no, para detenerla, para no dejarme llevar por ella, ¿cierto? Ahora, el apóstol Pablo, recordamos aquí el pasaje del famoso aguijón, ¿sí o no? Segunda carta a los Corintios capítulo 2, el famoso aguijón en la carne. Todavía yo creo que nadie ha podido decir realmente con certeza cuál era el aguijón en la carne. Unos dicen que era un problema en sus ojos, resultado del encuentro que tuvo con Jesucristo cuando quedaron sus ojos llenos de escamas. Otros dicen que era una enfermedad, por ahí escuché a alguien que dijo, no, es que era una mujer que venía y le pegaba cada que le iba a predicar. Y yo le decía, Señor, el apóstol Pablo como era de bravo, yo no creo que hubiera sido eso, ¿cierto? Pero otros podríamos pensar que el aguijón en la carne podría referirse de pronto a una debilidad en sí mismo. Él tenía como podría tener la tendencia de vanagloriarse, y el aguijón viene y está ahí para que no se vanagloriara de todo su conocimiento. Nosotros vamos a tener situaciones en nuestra vida con las que vamos a tener que luchar. Vamos a luchar hasta el día que Cristo venga o nosotros vamos a la tumba. Pero yo decidiré, o me dejo llevar, me dejo vencer por ella, o la mantengo controlada, apartada, por medio de mi relación con el Espíritu y mi dependencia del Señor. Pero soy yo el que debo hacerlo. Soy yo el que debo hacerlo. Dios no lo va a hacer. Ahora, el segundo grupo son los pecados que tienen que ver contra la verdadera adoración. ¿Cuáles son esos? La idolatría y la hechicería. La idolatría y la hechicería. ¿Sí o no? Esas son las obras de la carne que tienen que ver contra la verdadera adoración. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿habrá idólatras y habrá hechiceros dentro de la iglesia? ¿Habrá idólatras y hechiceros dentro de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Ahora, y usted dirá, ay, pero ¿cómo puede un hechicero estar metido dentro de la iglesia? ¿O cómo puede estar un idólatra metido dentro de la iglesia? Mi amado, es que nosotros a veces llevamos las cosas como al extremo. Y pensamos que el hechicero es solamente aquel que va y lee las cartas. Bueno, nosotros jugamos cartas, pero eso es terna, cuarta y sobra. Es muy distinto. Entonces, ¿qué es el que lee las cartas? O el que lee la palma de la mano, el que lee el chocolate. Yo en el chocolate solamente leo que sea cruz, ¿sí? Que sea cruz. Yo no leo otra cosa en el chocolate. Pero pensamos que solo eso es hechicería. O pensamos que idolatría es únicamente tener una imagen del divino niño, una imagen de la Virgen de Guadalupe. No, la idolatría y la hechicería van mucho más allá. Si nosotros vamos a la realidad, nos encontramos en el primer libro de Samuel. Recuerden que no se dice primera de Samuel, se dice primer libro de Samuel, y no se dice primer libro de Corintios, sino primera carta a los Corintios, ¿cierto? Entonces vamos al primer libro de Samuel. Cuando Samuel viene y se encuentra con Saúl después de haber faltado a la orden de Dios, y le dice, mira, es que debes tener presente de que como hechicería es la rebeldía, ¿cierto? Y como idolatría es la obstinación. Me pregunto yo, ¿habrá creyentes rebeldes? ¿Habrá cristianos rebeldes? Y si son cristianos rebeldes, según lo que le dijo Samuel a Saúl, están al nivel ¿de quién? Del hechicero, ¿sí o no? Y si miramos la otra parte de la obstinación, ¿habrá creyentes obstinados en la iglesia? Ayúdanos, Señor.
Y el obstinado, según lo que dice Samuel, está al nivel del idólatra. Porque el Dios del idólatra, ¿quién es? El Dios del obstinado, ¿quién es? El Dios del obstinado, ¿quién es? El mismo. Es el mismo. Las cosas se hacen como yo diga y aquí es como yo mande y me mantengo en lo que hago y no me bajo de ahí. ¿Sí o no? Entonces por eso Pablo también está diciendo ni hechiceros ni idólatras. ¿Cierto? Ahora, no descartemos que haya alguno por ahí idólatra que todavía tenga esas cosas prácticas, o habrá por ahí algún hechicero metido en la iglesia. Además, yo creo que ahí están involucrados también, ¿sí?, para dañar la iglesia. ¿Acaso Jesús no dijo pues que la cizaña crecía parejo con el trigo? Ahí están, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora, el último grupo son los pecados sociales. Los pecados sociales es aquellos que van contra el amor. ¿Cuáles son esos? Las enemistades. ¿Habrá enemistades dentro de la iglesia? Cantidades. Aún entre gente que se dice cristiana. ¿Habrá pleitos entre creyentes que se llaman cristianos hijos de Dios? Yo creo que sí. Imagínense pastores peleando con pastores. Pastores peleando con pastores. Pastores peleando con otros pastores porque creen que las ovejas son propiedad de ellos. Ahora, no vamos a robarnos y a sacar las ovejas de una congregación, pero es que las ovejas son del Señor. Y peleando, y volvemos esto como una feria, como San Andresito, venga para acá, venga para acá, venga para acá, lo cogieron uno del cuello y se lo llevaban. No, Señor. Entonces, ¿hay enemistades entre la iglesia? Sí. ¿Hay pleitos entre la iglesia? Sí. ¿Hay celos entre la iglesia? Sí. ¿Hay iras entre la iglesia? Sí. ¿Hay contiendas entre la iglesia? Sí. ¿Hay disensiones? Sí. ¿Herejías? También. ¿Hay envidias y hay homicidios? ¿Hay homicidios? Homicidios. Ay, ¿cómo se le ocurre, pastor, que en la iglesia hay homicida? Pues déjeme decirle que sí. Porque la palabra del Señor dice que aquel que no ama a su hermano es como un homicida. ¿Sí o no? Y lo dijo el Señor Jesús en Mateo, cuando habló en el Sermón del Monte diciendo, ¿cierto?, de que oísteis que fue dicho, el que mate a su hermano sea culpable. Pero ahora yo les digo, el que odia a su hermano es culpable también. Entonces hay también homicidas. Porque el homicidio no es el quitar la vida al otro, y no es solamente homicidio, también es andar en pleitos, en contiendas, disensiones, enemistades y odiando al hermano. ¿Quiere que sigamos? ¿Seguimos o no? Seguimos. Y luego encontramos dos que ojalá no se dieran. Pecados por falta de control propio. Pecados contra el dominio propio. ¿Cuáles son los pecados o las obras de la carne contra el dominio propio? Sorpréndase. Las borracheras y las orgías contra el dominio propio. Yo no sé por qué orgía no está entre los de arriba. Porque yo podría calificar entre la lascivia y la inmundicia. Pero el apóstol Pablo los lleva abajo. Borracheras y orgías. Porque generalmente la orgía es resultado de la borrachera. ¿Sí o no? Bueno, dijo generalmente. Resultado de la borrachera. Mire, hay creyentes que en la iglesia son unos y por fuera son otros. En la iglesia alaban al Señor y usted se los encuentra en la calle después pegados de una botella de aguardiente caídos de la rasca. Y los hay. Y peor aún es gente que un día recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora, ¿habrá oportunidad para el creyente que es carnal? Claro. ¿Cuál es la oportunidad para el creyente carnal? Reconocimiento, arrepentimiento y reconciliación. Ese es el paso, o ese es el proceso que debe seguir. Reconocimiento, arrepentimiento y reconciliación. Decidir apartarse de aquello que ya sabe que no es conforme al deseo de Dios para su vida. Pero ese es el grupo, ese es uno de los grupos de creyentes que encontramos en las congregaciones cristianas. ¿Por qué mucha gente hoy, escúchame esto, por qué mucha gente hoy dice que ir a la iglesia cristiana es lo mismo que estar por fuera? Porque lastimosamente están más pendientes del carnal que del espiritual. Están más pendientes del carnal que del espiritual. Y lo peor es que con uno de nosotros que falte, a todos los creyentes del mundo los van a meter en el mismo saco.
así todos los demás anden bien. Con uno solo que falte, todos somos iguales, o todos son iguales. Ese es el problema. El problema es que nosotros debemos tener cuidado de cómo llevamos nuestra vida como cristianos. ¿Qué testimonio estamos dando? Y que Dios nos ayude a enderezar lo que tenemos que enderezar, apartarnos de lo que hay que apartarnos. Ya viene el pasaje, pero dice el versículo, permítame, el versículo 21 termina diciendo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si eres un cristiano, un creyente carnal, ¿cuál es la recompensa que vas a tener? La condenación. Ahora, el apóstol Pablo utiliza la palabra los que practican. Pues que hay gente en la iglesia, siendo conocedores de la verdad, que se dedicaron a vivir ese estilo de vida. Volvieron de eso un estilo de vida. Ningún creyente está exceptuado, ¿sí?, de fallar en algún momento. Pero el creyente que ama a Dios entiende que cuando falla debe arrepentirse, debe ir a los pies de Cristo, debe pedir perdón y volver a los brazos del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, para que entendamos algo. Mira lo que dice allá. Amados, estas cosas os escribo. ¿Para qué? ¿Para qué les escribía a Juan esas cosas? Para que no pequéis. Pero dice Juan, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos. ¿Cierto? Y también quiero que anote allá este texto bíblico. Gálatas capítulo 6, carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué deben hacer con ellos? Restaurarlos, ¿cierto? Restaurarlos. Quiere decir eso que en la iglesia encontraremos esas fallas. Pero el que está fallando decidirá vivir en ella y se convierte en practicante y está por fuera del reino de Dios. O si falló, el espiritual conoce esta falla y viene y lo restaura, llevándolo al arrepentimiento, buscando su salvación, buscando su restitución del lugar como hijo de Dios, que no lo pierda. ¿Es claro? Capítulo número 5, versículo número 22. ¿Qué es lo que se opone a las obras de la carne? ¿Qué es lo que se opone a las obras de la carne y deberíamos manifestar nosotros como hijos de Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Los que están allí conectados y los que están acá ya saben cómo preguntar. ¿Sabes lo que ya saben cómo preguntar? ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Sí. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? ¿Cuántos son? 6. Dicen por aquí. 1 dicen por aquí. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? A ver, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? ¿Cómo? 7 dicen por aquí. Vamos en 6, 7, 1. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? ¿Ah? Ya vamos llegando donde es. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? 1. Amor. Estamos hablando de estos días de que les venda arroz. 1. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace unos días? 1. La Reina Valera comienza ese versículo diciendo: más el fruto
más el fruto. No dice más los frutos, dice más el fruto. ¿Sí o no? Una traducción de la Biblia, otra traducción de la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor. 2 puntos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cierto? Yo le voy a explicar las dos. La posición que yo recibo del versículo es, el fruto es uno solo, completo. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en las 9 cosas que están descritas en el pasaje. El fruto, siendo uno, debería manifestarse en mi vida con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es uno. ¿Qué conclusión debemos tomar nosotros de ahí? De que con una sola de esas 9 cosas que nos falte, con una sola de las 9 cosas que nos falte, estamos en problemas. Estamos en problemas. No estamos viviendo el fruto. Tenemos que reevaluar nuestra vida cristiana si una de esas 9 cosas no está siendo manifiesta en nuestro diario vivir. El fruto es uno y se compone de 9 cosas. Se manifiesta de esas 9 maneras. Es la posición que yo recibo. Si asumiéramos la posición de más el fruto del Espíritu es amor, 2 puntos, estaríamos diciendo que el amor como resultado trae las otras 8. Entonces diríamos que el fruto del Espíritu es solo el amor, pero el resultado del amor son las otras 8. Es una posición que también es aceptable. Pero yo me acomodo más, es mi posición, otros la pueden asumir diferente, pero yo me acomodo más a que cuando en mi vida como cristiano, en mi vida como hijo de Dios, no se están manifestando esas 9 cosas, mi relación con Dios no está bien. Mi relación con Dios no está bien. Porque todo aquel que ama tiene la capacidad de permanecer gozoso. Aquel que tiene gozo siempre tendrá paz. Aquel que tiene paz siempre será paciente. El que es paciente siempre será benigno. El que es benigno siempre será bondadoso. El que es bondadoso siempre será fiel. Porque ahí la palabra fe que está en el fruto, también lo mencionamos hace unos días, la palabra fe que está en el fruto no es la fe que mueve montañas. Es la fe que se refiere a fidelidad. 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 ¿Qué tan fieles somos? Aquel que es bondadoso es fiel. Aquel que tiene fe como fidelidad es manso, no es rebelde, porque es fiel. La fidelidad hace referencia a nuestro compromiso con la obra o con el trabajo, ¿cierto? Y aquel que es manso es templado o tiene dominio propio. Ejerce la templanza. ¿Y qué es la templanza? La templanza es la capacidad de mantenernos centrados, cabales, ¿sí o no? O dominio propio, no dejarnos llevar por las pasiones, o no dejarnos llevar por el enojo, no dejarnos llevar por la carne, ¿cierto? ¿Benigno qué significa? Benigno es ser bueno con el otro. Ser bueno con el otro. Se refiere también a que si aquel me faltó, yo no cambio mi actitud con él, estoy dispuesto a perdonar. ¿Sí? Y la bondad es la generosidad, que es resultado de la benignidad, ¿cierto? Entonces, mis amados,
¿Qué es lo que Dios está queriendo enseñar a la iglesia con esta situación que vivimos? De que al final de esta situación, se sabrá quiénes son y quiénes no son. ¿Y sabe quiénes podrán salir victoriosos de estas circunstancias? Aquellos que viven el fruto del Espíritu. Porque son amorosos, permanecen en gozo, tienen paz, son pacientes, son benignos, son bondadosos, tienen fe, son mansos y tienen templanza. Son templados. Mantienen la templanza. Mire, yo sigo creyendo que hoy en día se está descubriendo realmente qué clase de creyentes estamos en las iglesias, qué clase de creyentes tenemos en nuestras congregaciones y qué clase de creyentes somos nosotros. Aquí se está sabiendo. ¿Sí? Y le digo que esto es un examen que no se pasa como los muchachos en el colegio. Ay, saqué 3, pero pasé. Y el muchacho con un 3 es feliz. En la vida cristiana, o nos ponemos pilas a vivir como Él quiere que vivamos, porque raspados ninguno va a pasar. O calientes, que es el ideal. Pero tibios no. Y fríos menos. Y fríos menos. También podemos decir que el fruto del Espíritu lo podemos abarcar, lo podemos mirar en 3 grupos: las manifestaciones o cualidades del creyente, las virtudes del creyente, que es el fruto del Espíritu. Escucha bien. El primer grupo tiene que ver hacia las actitudes, o tiene que ver con las actitudes hacia Dios: amor, gozo y paz. El segundo grupo habla de las actitudes hacia el prójimo: paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, benignidad y bondad. Y el último grupo, los últimos 3, son las que hacen referencia a las actitudes hacia nosotros mismos, que son la fe, la mansedumbre y la templanza. La fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Sí? Amado, pregunta. ¿A qué grupo perteneces? ¿Al espiritual o al carnal? ¿Al espiritual o al carnal? No, de tarea no. Responde hacia ahí. Respondámonos aquí. Miren, y le voy a decir algo tan sencillo como y vuelvo a la comparación. Cuando yo le pregunto a un creyente, o cuando a mí me pregunten, ¿usted es carnal o es espiritual? Y si yo respondo, ay, yo no sé, ahí ya se sabe qué es. Eso es como el muchacho en el colegio. Van a entregar notas y uno les pregunta, ¿cómo te fue? Y el muchacho dice, yo no sé. Mire, téngalo por seguro, agárrese, porque por lo menos una materia lleva perdida. O están que lo echan del colegio. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros es consciente de qué tipo de creyente es. Así de sencillo y punto. Así de sencillo. En una ocasión yo le pregunto a alguien, necesitamos sentarnos a charlar en una consejería, y le pregunto, ¿crees que eres salvo? Y él me dice, claro, por fe. Y yo lo miré, me sonreí con amor cuando los invito a tomar tinto. Me sonreí y le dije, ¿por fe? Ah, ya. ¿Y tu comportamiento es el de un hijo de Dios? Y agachó la cabeza y comenzó a llorar y me dijo, no. Yo le dije, entonces a mí no me vengas a decir que por fe eres salvo cuando tus actos dicen todo lo contrario. Porque mi fe debería llevarme a ser como Dios quiere que yo sea. Y si no estoy extraviado, estoy embolatado. Así de sencillo. ¿Qué clase de creyente eres? ¿O eres carnal o eres espiritual?
¿Sabes que la mayor necesidad del mundo hoy es encontrar una iglesia que sea espiritual? Una iglesia que verdaderamente ame a Dios, pero que manifieste a Dios en su manera de vivir. Es necesario que recompongamos nuestra relación con Dios y nuestra intimidad con Él. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos allí donde estás. Y evalúate un momento. Evalúate un momento. ¿Qué clase de creyente eres? ¿O eres carnal o eres espiritual? No estamos exentos de fallar, no estamos exentos de embolatarnos. Pero cuando el fallar y el extravío se vuelven una constante en nuestra vida, estamos fuera del reino de Dios. Cambiemos nuestra actitud. Cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de percibir la vida cristiana. Porque hoy más que nunca los campos están blancos, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y Dios anhela una transformación total de nuestra vida y de nuestro cristianismo. O somos o no somos. Pero no vivamos más de apariencias y mostremos al mundo que Dios vive y que vive en nosotros como cuerpo y como iglesia de Cristo. Inclina tu rostro y dile al Señor, si algo ha fallado en tu vida, dile al Señor, perdóname. Si algo ha estado fallando, dile, Señor, perdóname. Y ayúdame a vivir como tú anhelas que sea, Señor. Allí donde está, dile a Dios, no quiero vivir más en las obras de la carne. Y no quiero más satisfacer la carne. Quiero, Señor, vivir por el Espíritu, para el Espíritu. Agradarte a ti en todo lo que haga o deje de hacer. Te pido perdón y te pido que me renueves y me restaures, Señor. Y que me ayudes, Señor, a ser la clase de cristiano, la clase de hijo que tú anhelas de mí y que esperas de mí, Señor. Gracias, porque sé que hasta hoy has creído y has confiado en mí. Pero quiero que me ayudes a enderezar los caminos torcidos, las sendas torcidas, para ser tu hijo de verdad. En el nombre de Cristo Jesús, te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida en totalidad, Señor. Gracias. Aquí estoy, Señor. Te pido, Padre, que si hay algún enfermo, seas tú sanando. Te pido, Señor, que si hay algún dolor, seas tú quitándolo. Te pido, Padre, que sea conocido que tú eres Dios que obra por nuestra fe. Te pido, Señor, que a los que están allí toques ahora, les ministres sanidad, que te lleves toda dolencia, todo problema cardíaco, todo problema respiratorio, todo problema, Señor, de articulaciones, todo problema en los huesos, Señor. Te pido que te lo lleves ahora. Te pido, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, que todo problema renal sea cancelado ahora, en el nombre de Cristo. Te pido, Dios, que obre sanidad, porque la oración eficaz del justo puede mucho, y no somos justos por nuestros actos. Creo, Señor, que caminamos en esa senda de perfección, de santificación, pero somos justos por la obra de Cristo, a quien acudimos hoy para que tu palabra se haga verdad. Te pido, papá, que el cáncer, te pido, Señor, que ahora mismo la fibromialgia, el estrés, te pido, Señor, que la amargura, la tristeza, te pido, Señor, que toda inestabilidad emocional,
la quites ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado. Padre, clamo. Padre, clamo por aquella persona, Señor, que ha creído en ti, pero que está padeciendo en este momento dolores fuertes en sus ovarios, causados, Señor, por los quistes que le han encontrado. Y te pido, papá, en el nombre de Cristo, que sean eliminados ahora, deshechos ahora, y el dolor se vaya en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido por esa mujer que tiene esos dolores fuertes, que está siendo afectada, Señor, en su vida normal por los quistes en sus ovarios, y que traiga sanidad y que ahora es un milagro ahora mismo, papá, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que se haga tu voluntad y que tu nombre sea glorificado. Te pido, Señor, por aquellos que han sido, Dios, encontrados en esterilidad, para que les dé la posibilidad de engendrar y concebir. En el nombre de Cristo, te lo pido hoy. Te pido, Señor, por los hogares que están pasando tiempo de aflicción, tiempo, Señor, de dificultad. Armonía en los hogares, te pido hoy, en el nombre de Jesucristo. Y exáltate con poder y autoridad. Y una vez más, Dios, exáltate en nuestra nación, en el nombre de Cristo. Exáltate en nuestra tierra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendito tu nombre y exaltado tu nombre. Gracias, Dios. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Gloria a Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo, que el Señor te guarde, y estaremos anunciando nuestro próximo encuentro. Un feliz día, una feliz tarde, y hasta la próxima. Y no olvides que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima.